Bienvenidos nuestros queridos amigos al Mensaje, un programa presentado por la Iglesia de Cristo. Yo soy el hermano Solomón Joves. Hoy día hay mucha gente que dicen que creen en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Algunos hasta dicen que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Como resultado, esta gente cree que verdaderamente serán salvos, sin importar a cuál iglesia o religión ellos pertenezcan. Para mucha gente, simplemente creer en Dios es suficiente. Sin embargo, lo que mucha gente no se da cuenta es que la Biblia claramente nos enseña dónde se encuentran los verdaderos creyentes. ¿Cómo uno puede ser considerado como un verdadero creyente? ¿Dónde se pueden encontrar los verdaderos creyentes? ¿Qué bendición les espera a los que verdaderamente creen? Responderemos a estas preguntas y más en nuestro estudio de hoy. Pero averigüemos primero, en primer lugar, ¿por qué uno necesita creer? ¿Qué de importante es creer? En Marcos capítulo 16, versículo 16, aquí nos enseña la Biblia. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Nuestro Señor Jesucristo claramente nos enseña lo importante que es creer. De acuerdo con el Señor Jesucristo, el que cree y es bautizado será salvo. ¿Acaso no es esto lo que quiere toda la gente que dicen creer en Dios, el ser salvos en el día del juicio? Así que es muy claro que el creer es esencial a fin de obtener la salvación. Sin embargo, ¿en qué debe uno creer? Cuando se trata de ser un verdadero creyente, ¿cuáles son cosas fundamentales en lo que una persona debe creer? Aquí en Juan capítulo 14, versículo 1, aquí nos enseña la Biblia. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Otra vez nuestro Señor Jesucristo nos enseña que los verdaderos creyentes creen en Dios y en Él o en nuestro Señor Jesucristo también. ¿En qué más una persona debe creer? En Romanos capítulo 1, versículo 16, aquí nos aclara la Biblia. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿En qué más una persona debe creer? En el Evangelio o las palabras de Dios escritas en la Biblia. Además de creer en el Señor Dios, el Señor Jesucristo y en el Evangelio, en más debe una creer. En Juan capítulo 6, versículo 29, aquí nos enseña la Biblia. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Además de creer en el Señor Dios, el Señor Jesucristo y Él en el Evangelio, en más debe una creer. Uno debe creer en los que Dios ha enviado o en los mensajeros de Dios. Qué gran bendición recibirá una persona si se encuentra entre los que el Dios considera como verdadero creyente. Acordémonos de lo que el Señor Jesucristo dijo en Marcos 16, 16, el que cree será salvo. ¿Y de qué otra manera describe nuestro Señor Jesucristo la gran bendición que les espera a los que serán salvos porque verdaderamente creen? En Juan capítulo 14, versículo 1 a 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo más describe nuestro Señor Jesucristo
la gran bendición que les espera a los que serán salvos porque verdaderamente creen. El Señor Jesucristo enseña que los que verdaderamente creen estarán con Él en la casa de su Padre, donde hay muchas mansiones. Así que, si deseamos morar con el Señor Jesús en la casa de su Padre, en la ciudad santa, cuando llegue el tiempo asignado, tenemos que asegurarnos que estamos entre los verdaderos creyentes. Ahora, ¿qué tal aquellos que se rehúsan creer en Dios, en el Señor Jesucristo? Y también aquellos que eligen no creer en el Evangelio de las palabras de Dios y los enviados. ¿Qué les pasará a ellos? Nos enteraremos cuando regresemos al mensaje después de esto. Al ser miembro de la Iglesia de Cristo, he aprendido que además de creer en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, es necesario ser participativo y obtener el bautismo. Me sentí totalmente renovada, muy diferente, sentí que todo cambió en mí. Realmente ese día hubo cambios espirituales en mi vida y hubo muchos pensamientos bonitos sobre el Espíritu Santo y la Iglesia de Cristo. Nuevamente les damos la bienvenida al programa El Mensaje. Estamos aprendiendo hoy que un verdadero creyente es uno que no simplemente cree en Dios y en Cristo, sino que los verdaderos creyentes se encuentran inicuamente en la única iglesia verdadera. ¿Qué será de los que no creen? En Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué les pasará a los que no creen? Nuestro Señor Jesucristo declara, mas el que no cree será condenado. Pero, ¿cuál es esta condenación que vendrá sobre aquellos que no creen? ¿Qué condenación les espera a los que no creen? En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué condenación les espera a los que no creen? La Biblia dice, los incrédulos tendrán su parte en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Ninguna persona en su mente sana escogería ser condenado en vez de recibir la salvación en el día del juicio. Otros dirán, por eso es que yo creo, conozco lo indispensable que es creer en Dios para mi salvación, por lo cual yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo. Esto nos lleva de nuevo al importantísimo tema que hemos tocado al inicio de nuestro discurso de hoy, que la Biblia claramente enseña dónde los verdaderos creyentes se pueden encontrar. Durante el tiempo de los apóstoles, ¿dónde se encuentran los creyentes? Aquí en Hechos, capítulo 2, versículo 41, 44, 46 y 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Durante el tiempo de los apóstoles, ¿dónde se encuentran los creyentes? La Biblia dice, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto debe llamar la atención a los que quizá estén pensando que la iglesia no es necesaria para la salvación, que todo lo que la persona necesita es creer. Porque si fuera cierto que la iglesia no es necesaria, entonces, ¿por qué el Señor se molestaría en traer a la gente que creyeron a la iglesia para que sean salvas? Así que es clarísimo que la verdadera iglesia es importante a fin de obtener la salvación. Pero, ¿cómo fueron los verdaderos creyentes añadidos por el Señor a la iglesia? El versículo 41 declara que los que recibieron su palabra o los que creyeron fueron bautizados. De modo que los que verdaderamente creyeron recibieron el bautismo y se encuentran en la iglesia. Sin embargo, debemos recordar que el creer precede el bautismo, porque el Señor Jesucristo dijo en Marcos 16, 15 a 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y qué de los apóstoles? ¿Acaso ellos identificaron donde uno se encontrará o pertenece si creen y reciben el verdadero bautismo? Aquí en la 1 Corintios 12:13. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Los apóstoles claramente identifican dónde una persona pertenecerá cuando cree y entonces recibe el bautismo. Esa persona se encontrará en un solo cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? En Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuál es el cuerpo donde se encuentran los verdaderos creyentes? Es ningún otro más que la iglesia donde Cristo es la cabeza. Pero ¿cuál es el nombre de la iglesia que es el cuerpo de Cristo? En la traducción de la Biblia traducida por George Lamsa, traducida al español en Hechos 20:28. Por tanto, tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño sobre el cual los ha puesto el Espíritu Santo como sobreveedores para apacentar la iglesia de Cristo, la cual Él compró con su sangre. El nombre de la iglesia que es el cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo. Así que los verdaderos creyentes, a quienes el Señor Jesucristo les promete salvación, son aquellos bautizados y que se encuentran dentro la verdadera iglesia de Cristo. Soy el hermano Solomón Joves. Gracias por acompañarnos. Los veremos nuevamente muy pronto para nuestro estudio del mensaje en la Biblia.